Bien, nos encontramos con Armando Magistretti, candidato a diputado provincial por el segundo distrito, en este caso para hablar acerca de las expectativas que tienen justamente de cara a las próximas elecciones generales, luego de los resultados también obtenidos en las PASO. En primer lugar, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Al inicio de la campaña estábamos con muchas expectativas de debatir con el resto de los candidatos de los otros partidos políticos las distintas propuestas y estamos asustados porque han desaparecido todos. Todos los candidatos, al menos del radicalismo y del peronismo, no sabemos dónde están. Es más, antes de las PASO, nuestro candidato a concejal Valentín Martínez Farina presentó una nota en el Consejo Deliberante de San Martín solicitándole al presidente del Consejo Deliberante que organizara una ronda de debates para que los vecinos de San Martín conocieran las propuestas de todos y cada uno de los candidatos. No hemos recibido ninguna contestación, ni por sí ni por no, y lo que vemos, como te decía, es que están jugando a las escondidas. Son buenos, parece, porque no los encontramos por ningún lado. Bien. A nivel provincial decimos un análisis de la gestión que se lleva adelante a cargo del gobernador Rodolfo Suárez. Bueno, antes de hablar de ese tema, tendríamos que ubicarnos dentro del escenario político que se viene desarrollando en la provincia de Mendoza, desde el año 83 a la fecha. Y se da una característica, observamos lo siguiente. Desde el 83 hasta el día de hoy, mejor dicho, hasta dentro de 2 años, cuando cumpla su mandato el candidato Suárez, se van a cumplir 5 gobiernos radicales y 5 gobiernos peronistas. Y el resultado es el 45% de pobreza que hay en la provincia. Es una cosa calamitosa, algo falla. Esto está haciendo agua por todos lados. Vemos que esto se replica en la nación. Hay una alternancia entre gobiernos peronistas, algunos radicales, algunos que no terminan su mandato, otros que llegaron para cumplir nada más, ponerse el título de que cumplieron, que era el único gobierno que cumplía los 4 años de mandato, el único gobierno no peronista. Y acá lo que hay que dedicarse es a resolver las cosas y a cumplir lo que se promete o se dice en campaña. Este resultado que vemos en el gobierno provincial y en el gobierno nacional se ve reflejado en un hecho muy lamentable que observamos en el país, en la provincia, acá mismo en el departamento, y que ayer un diario de la provincia, centenario ya, nos indicaba que 5 de cada 10 jóvenes entre 18 o entre, no me acuerdo si eran 16 o 18 años y 25 años, se quieren ir del país. El recurso humano es fundamental para nuestro país, para nuestra provincia y para nuestro departamento para salir adelante. Es entendible que los chicos se quieran ir. Entonces, dentro de este escenario es que irrumpe el espacio Vamos Mendocinos, con el Partido Demócrata a la cabeza, junto con la coalición cívica, una parte importante del Partido Libertario, unidos, y creemos que con la llegada de Javier Milei, José Luis Espert y Mechi Llano, que es nuestra candidata a senadora nacional, va a llegar la voz liberal al Congreso de la Nación para poner un poco de orden en las ideas. Queremos hacer un doble control. Nuestro espacio pretende controlar al Gobierno Nacional en el Congreso de la Nación y al Gobierno local, al Gobierno de la provincia de Mendoza. No son elecciones de cargos ejecutivos, esto hay que dejarlo claro, son elecciones legislativas. La función nuestra como oposición
va a ser fundamentalmente de control del uso del dinero de todos los mendocinos y en la nación, obviamente, de todos los argentinos. Estamos preocupados porque, más allá de la broma, de que no aparecen los candidatos, vemos que los candidatos a concejales y legisladores se esconden incluso en la publicidad, en la propaganda. Vemos la cara de los intendentes, vemos la cara del candidato a gobernador, un candidato a gobernador, del gobernador, perdón, que es candidato a senador, vulnerando y burlándose de la Constitución de la provincia, e incluso yendo más allá, porque ya se están probando un posible traje de candidato a vicepresidente, en el caso del candidato Suárez, o en el caso de Cornejo, candidato a presidente. Nosotros no usamos las candidaturas para las cuales nos postulamos como trampolín para obtener otros cargos en la nación. Nosotros nos postulamos para defender los intereses de todos y cada uno de los mendocinos. Esa es una gran diferencia que hay entre las dos vertientes del populismo en la provincia, por un lado el peronismo y por el otro lado el radicalismo. ¿Y por qué digo esto? Si yo dijera o hablásemos de que un partido político quiere aumentar el número de miembros de la Corte, si un partido político quiere reformar la Constitución, ese mismo partido político también coloca sus amigos y correligionarios en organismos de contralor, donde tienen que haber personas idóneas e independientes. Quizás la mayoría diría, bueno, estás hablando del kirchnerismo. También el kirchnerismo, pero estoy hablando del radicalismo, que es lo que ha hecho acá en Mendoza. El presidente de la Cámara de Diputados pasó a ser presidente del Tribunal de Cuentas. La que hasta que terminó su mandato Cornejo era la ministra de Hacienda, pasó a ser la contadora general de la provincia, cargos perpetuos. Cornejo quiso aumentar el número de miembros de la Corte. Son, a nuestro criterio, partidos que son representantes del populismo y sus caminos se van cruzando. Ya lo tuvimos como ejemplo en el año 2007 con el famoso Cristina Cobos y Vos, y lo volvimos a repetir cuando se pusieron de acuerdo con la estatización de la empresa IMSA. Se pelean todo el tiempo, pero cuando hay negocios para hacer, se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Estatizaron IMSA, sentaron sus amigos en el directorio de IMSA, en la sindicatura. Entonces, bueno, yo creo que hay que poner blanco sobre negro. El espacio Vamos Mendocinos es el único espacio que levanta las banderas del liberalismo, de la defensa de los intereses de Mendoza y de la autonomía. Bien. Bien, en cuanto, por ejemplo, a las medidas que se han tomado en pandemia, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes al respecto, ¿no? Teniendo en cuenta que continúa la pandemia más allá de que se hayan levantado la mayoría de las restricciones. Creemos que han sido sumamente restrictivas, en el caso de Mendoza, un poco más prolijas que en la Nación, pero nos tuvieron en una cuarentena interminable, donde la actividad económica llegó a niveles insospechados. Creemos que esta situación de pandemia se va a seguir manteniendo. Creemos firmemente que la mejor medida es el cuidado individual que cada persona tiene que llevar a cabo para que se puedan desarrollar las distintas actividades económicas. Esperemos que el plan de vacunación, más allá de los vacunatorios VIP que han existido en la Nación, den los resultados que
creemos o que por lo menos están publicitando que son buenos, para que volvamos en un sendero continuo de normalidad. Bien. En cuanto a la situación económica en la provincia de Mendoza, ¿qué es lo que ven ustedes? ¿Cuál es el análisis que hacen? Y las propuestas que por ahí pueden llegar a mostrarle a la gente, ¿no? Nosotros creemos que la falta de trabajo, la inflación, que también, o sea, depende de una cuestión macroeconómica, inflación, falta de fuentes laborales, se tienen que solucionar, o sea, el trabajo genuino viene de la mano de la inversión privada. Para que haya inversión privada tiene que haber seguridad jurídica y reglas de juego claras, cosa que no hay en el país y en la provincia mucho menos, porque con el nivel de impuestos que se cobran como ingresos brutos hacen que cualquier actividad económica no sea atractiva. Para que tengas un dato, de acuerdo a un estudio realizado por la Federación Económica de Mendoza, en el periodo 2010-2020 el empleo privado creció en Mendoza el 1,4%, cuando en ese mismo periodo el empleo estatal creció el 11,4%. El Estado no genera fuentes de trabajo. El Estado se tiene que dedicar a cuestiones básicas como es la salud, la seguridad, la educación y la justicia. El Estado no es empresario. El Estado está para otras cosas. El Estado lo que tiene que hacer es sacarle las dos manos de encima al pequeño comerciante, al pequeño productor, al industrial, para que puedan desarrollar sus actividades y que ellos sean sean el verdadero motor de crecimiento de la economía. Bien. En cuanto a las charlas con los vecinos, las recorridas en la provincia, ¿cuáles son las principales problemáticas que plantean? Hablábamos recién de una como fundamental, que es la seguridad, ¿no? El tema de la inseguridad que vivimos todos los mendocinos ha llegado a niveles alarmantes. Vemos que se va corriendo detrás de los acontecimientos, no hay trabajos de planificación adecuados que le permitan a las fuerzas de seguridad diseñar políticas que se anticipen a los hechos. Necesitamos una policía bien equipada, bien remunerada, reconocida, y sobre todo necesitamos que se revean un sinnúmero de leyes que hacen que los delincuentes entren por una puerta y a los 5 minutos estén saliendo por otra. Y no solamente el tema de la inseguridad es una cuestión policial o jurídica, también tiene que ver la inclusión. Nosotros creemos que la falta de trabajo y la falta de perspectivas de crecimiento a futuro de nuestros jóvenes muchas veces los llevan a caminos no deseados, y los casos de inseguridad tienen que ver muchas veces con la falta de inclusión social. Bien. Bueno, un mensaje para la gente que lo está viendo en este momento, previo justamente a las elecciones. Bueno, un poco reiterar lo que hablábamos al principio de la nota. Nuestro espacio Vamos Mendocinos es el único espacio en la provincia que levanta las banderas del liberalismo y de la defensa en serio de Mendoza. No lo utilizamos como trampolín para otras candidaturas. Nosotros, y en lo particular, si me tocara llegar a la banca de diputados, no quiero perpetuarme en el cargo, quiero cumplir con los 4 años y volver a mi actividad privada. Yo soy ingeniero civil. Queremos terminar con la casta política, y me refiero a casta política a todos aquellos políticos que desde hace 30 años
están ocupando un cargo público y permanentemente hablan de renovación, pero ellos no se renuevan y para peor no renuevan sus ideas. Creemos que tienen que dar un paso al costado. Venimos escuchándolos desde hace muchos años pedir esfuerzo a todos los vecinos de San Martín, a nuestros comprovincianos, a todos los argentinos, que hay que hacer un esfuerzo, pero ellos todos los meses pasan por ventanilla, y no solamente de ahora, sino desde hace muchos años. Queremos llegar también a la legislatura provincial, fundamentalmente para romper el bipartidismo en el cual puede caer peligrosamente el sistema político en Mendoza. En Mendoza siempre este sistema político se caracterizó por un equilibrio entre tres fuerzas: radicalismo, justicialismo y el Partido Demócrata, donde no había una mayoría absoluta y todos los proyectos se tenían que debatir, y el Partido Demócrata funcionaba como un fiel de la balanza donde ponía equilibrio, y contribuimos a la sanción de muchas leyes. El Partido Demócrata es una institución de la democracia de la provincia, es un partido centenario. Creemos que podemos seguir contribuyendo al crecimiento de la provincia, como lo hemos hecho durante toda su historia. El Partido Demócrata brindó hombres que ejercieron el Poder Ejecutivo, estuvieron en la legislatura y a través de sus gestiones y de un sinnúmero de leyes que fueron dando a la provincia, le dieron cauce al espíritu emprendedor e independiente del mendocino. Queremos volver a eso. Creemos verdaderamente que representamos el espíritu del mendocino emprendedor. Vemos otras fuerzas que cada 4 años aparecen, sobre todo en las elecciones legislativas, pero son fuerzas efímeras que las definimos como cañitas voladoras porque sabemos de dónde salen y no sabemos dónde terminan, y el caso más patético de esto ha sido el de José Luis Ramón, que empezó con una idea y resulta que al poco andar terminó dentro del kirchnerismo. Entonces creemos que a través de la trayectoria del Partido Demócrata, el mendocino puede estar confiado que no nos vamos a desviar del camino trazado y de toda una trayectoria, y todo ese bagaje de experiencia lo volcamos en este frente, donde, reitero, nos acompañan la coalición cívica, nos acompaña una gran parte del Partido Libertario y el Partido Unidos. Bien, otra de las temáticas importantes y que ha dado que hablar, decimos también en medio de la pandemia, tiene que ver la educación. Sí, muchos de los problemas, por no decir casi todos, creemos que tienen un principio de solución a través del sistema educativo. Nosotros definimos al sistema educativo como el mejor motor para una movilidad social ascendente. Si llegamos a la legislatura, queremos trabajar firmemente en temas relacionados a la educación. Creemos que el ítem aula sirvió para ordenar un poco el tema del ausentismo que en los últimos años había avanzado mucho, pero creemos que hay que mejorarlo, hay que perfeccionarlo, tomar algunas partes que son buenas, pero no deja de ser eso, es un control de ausentismo. Ese control de ausentismo lo podemos realizar de otra manera y no
que esté como una espada de Damocles sobre todos y cada uno de los maestros. Como en todas las actividades, hay personas responsables, personas no tan responsables. Pero creemos que hay que transformar el sistema educativo y reitero, no se puede hacer en base solamente a un control de ausentismo. Acá lo que hay que es redefinir los planes de estudio. Nosotros prácticamente en todos los niveles tenemos planes de estudio, o sea, las currículas son prácticamente de hace 2 siglos, tenemos infraestructura del siglo pasado y demandas de los jóvenes del siglo XXI. Entonces hay que cambiar, hay que trabajar con mesas sectoriales para definir qué escuela es la que necesitamos, cuál es la función de la escuela y a qué demanda responde. Nosotros creemos como punto importante la doble escolaridad, pero no solamente para que los chicos puedan tener un vaso de leche o un plato de comida, sino lo queremos así para que tengan mayores herramientas, adquieran mayores herramientas que les permitan a ellos atender en un futuro la demanda de la sociedad y que les sirva a ellos como elemento formador y que les sirva para desarrollar su futuro y que no emigren. Nosotros también creemos que es fundamental la profesionalización del oficio docente y su capacitación continua en servicio. Y por supuesto, mejorar el sueldo de los maestros. No hay sistema educativo que se pueda llevar adelante si el maestro no está capacitado y muy bien remunerado. El maestro, en algunos casos, pasa mayor cantidad de horas al día con nuestros hijos que los padres. Entonces, creemos que tienen que ser reconocidos en su tarea porque están desarrollando el mejor recurso que puede tener nuestra sociedad, que es el recurso humano.